Gracia y paz sean dadas en este día. Bendiciones. Te habla tu hermana Carmen y somos el Ministerio Profético Razón de Vivir, un ministerio de liberación. Aleluya. Traemos hoy los testimonios, la continuación. Ya hemos tenido 2 entregas. Esta es la tercera y continuamos en la misma línea. Pero mientras estaba preparando el testimonio, vino a mí palabra de Jehová. Y es importante que te hagas saber, antes de todo, lo que el Señor depositó en mi espíritu para ustedes en este día. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque no hay nadie como tú, Señor. Aleluya. Tú eres el que comienza y termina toda renovación espiritual. Tú cambiaste, aleluya, Señor, mi tristeza. Me cambió la vida entera. Aleluya, Señor. Tú eres el principio y eres el fin. Oh, Señor, en ti, por medio de ti, todas las cosas subsisten. Tú eres nuestra plenitud, aquel que todo lo llena en todo. Que sea, Señor, tu palabra como fuego que martilla todas las piedras, Dios mío. Sabemos que ella no vuelve vacía, sino que hará aquello, Señor, para lo que va a ser enviada de mis Dios del cielo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Nos dice Romanos 8 que a los que antes conoció también los predestinó para que fuéramos conforme a la imagen de su Hijo. Aleluya, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como profetizó Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Isaías profetizó el sufrimiento y sacrificio humildemente soportado que nos redimió. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Dice la palabra, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos en Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¡Qué maravilla! Aleluya. Así que tenemos que pelear hasta llegar a esa unidad de fe y del conocimiento de ese varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero Él nos predestinó en Jesús. Nos eligió para salvación desde el principio de los tiempos. Él fue entregado por el previo conocimiento de Dios, por un plan determinado. Aleluya, desde la presencia. ¡Qué maravilla que Dios nos escoja! Él nos escogió para bendecirnos con las bendiciones que solo Él puede dar. Hay ciertas cosas que una persona puede cubrir por sí misma, pero hay otras que están totalmente fuera de su capacidad. Una persona puede adquirir por sí misma una cierta habilidad, puede llegar a tener una cierta posición, puede poseer una cierta cantidad de bienes en este mundo, pero nunca podrá alcanzar la bondad y la paz interior. Y Dios nos escogió para darnos las cosas que solo Él puede dar. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor por nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el Evangelio es la invitación de un padre amante a sus hijos descarriados para que vuelvan a casa donde los espera el amor. Usemos una analogía. Dios escoge la nave, la iglesia, su pueblo adquirido, su embarcación personal. Y Cristo es el capitán y el piloto de esa nave. Y todos los que desean formar parte de esa nave elegida y de su capitán pueden hacerlo mediante la fe viva en Cristo, por la cual pueden abordarla. Mientras están en la nave en compañía del capitán, están entre los elegidos. Pero si optan por abandonar la nave y el capitán, dejan de ser parte de los elegidos. La elección solo es en unión con el capitán y su nave. Y la predestinación tiene que ver con el destino de esa nave
y lo que Dios ha preparado para los que permanecen en ella. Y Dios invita a todo el mundo a subir, porque Dios tiene un plan, un propósito y una tarea para todos nosotros. Pero el orgullo en el corazón humano, la desobediencia de la voluntad del hombre, puede rechazar la invitación de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Aleluya, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Aleluya. Y el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pensemos en términos humanos. Supongamos que un padre o una madre se sacrifican y trabajan para darle a sus hijos las mejores oportunidades, rodearlos de amor, planifican su futuro con cuidado, en fin, todo lo posible para equiparlos para la vida. Y ellos no sienten ni la más mínima deuda de gratitud, ni ninguna obligación de devolver algo de lo mucho que han recibido. Y supongamos que ellos fracasan, pero no por falta de capacidad, sino por falta de interés y de voluntad, porque no consideran el amor que les dio tanto. Eso es lo que quebranta el corazón de los padres. Eso es lo que quebranta, aleluya, el corazón de Dios. Cuando dejamos de tomar en serio el pecado, estamos en peligro, porque fue para libertarnos del pecado, para lo que Jesucristo murió. Aleluya, fue el pecado lo que crucificó a Jesucristo, y fue para libertarnos del pecado, para lo que Él murió. Bendito sea mi Rey. Y vino a mí palabra de Jehová mientras preparaba el testimonio, y me dijo, este principio en los días de Noé. Y estábamos hablando de que fuimos predestinados en Él. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin manchas delante de Él. Y Dios me dijo, escuché, busca este principio en los días de Noé. Y entonces, Lucas 17, del 26 al 37, nos dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos entrarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuvieren el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. O sea, la vida en el mundo estará siguiendo su curso habitual. No habrá advertencia previa. La mayoría de la gente estará realizando sus actividades cotidianas, indiferente a las demandas de Dios. La venida de Cristo los sorprenderá, así como el diluvio sorprendió a la gente en la época de Noé y la destrucción de Sodoma a la gente del tiempo de Lot. Debemos estar listos moral y espiritualmente, porque la segunda venida de Cristo sucederá de repente y rápidamente, y no habrá oportunidad para arrepentirse en el último momento ni para hacer negociaciones. La elección que hayamos hecho determinará nuestro destino. Espero que usted esté hoy haciendo la elección correcta, porque la venida de Cristo está ahí a las puertas. Aleluya. Y continuó con el testimonio, porque bendito sea mi Dios, tenía que dejarles caer esta palabra que Dios nos dijo. Bendito sea Dios. Aleluya. Pues te había comenzado a decir
que habíamos tenido 2 entregas y en esta tercera fue una parte emocionante, las que nos tocó vivir. Ya estábamos saliendo, íbamos a salir de Cuba y quiero contarte algo poderoso que sucedió. Resulta que teníamos que legalizar en la embajada el matrimonio, y porque mi esposo era español, pero yo no. Entonces iba a ser una reagrupación comunitaria, pero para eso había que pasar, aleluya, por los funcionarios y que ellos te dieran el visto bueno y te aprobaran el matrimonio y aprobaran que tú salieras del país, que pusieran el cuño, aleluya, y pusieran su visa en el pasaporte. Pues Dios reveló a mi esposo, tuvimos una revelación poderosa. Y entonces él se vio que estábamos sirviendo en Valladolid. Y se levanta y me dice, mamá, tú ves este sueño. Y entonces buscamos Valladolid, porque aunque no lo creas, no sabíamos ni dónde estaba esa provincia en España. Y entonces, bueno, ya supimos que el propósito de Dios era traernos. Y entonces dispusimos todas las cosas para dar ese paso. En mi vida tomé muchas malas decisiones, pero ahora no estaba sola. Hay una promesa en nuestras vidas que nos dice el Señor, fíate de mí con todo tu corazón y reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y así mismo lo hemos reconocido en nuestros caminos para dar pasos importantes, decisiones importantes, como traer un hombre que había sido sacado de las calles, de un centro de restauración, casarme con él, llevarlo a mi casa. Y era llevar a casa a un hombre lleno de pecado que tenía que comenzar a limpiarse, porque ciertamente 2 Corintios 5:17 nos dice que de modo que estás en Cristo, nueva criatura eres. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Traemos a Cristo una mentalidad mundana, una manera de pensar y de actuar caracterizada por la desobediencia a la voluntad de Dios. Somos liberados del control del pecado, pero la santificación, es decir, los cambios, se producen a medida que maduramos en la fe. Son pasos que se hacen solamente confiando en un Dios todopoderoso. Y entonces, cuando fuimos a la embajada, resulta que por separado nos ponen, y cuando lo llaman a él, después al ratico me llaman a mí y me dice, ¿qué fue el sueño que tuvo tu esposo? Fíjese, esa fue, aleluya, lo que nos acuñó, la misma revelación que Dios nos dio, fue como la visa. Y yo le dije, sí, tuvimos un sueño precioso, él tuvo un sueño precioso, que estábamos en Valladolid, gloria a Dios, y nos aprobaron el matrimonio. Entonces, esa fue una de las decisiones que tomamos, y la segunda decisión que nos tocó tomar fue dejar a nuestro hijo. Tenía 23 años solamente y nunca nos habíamos separado así, de esa manera, porque él había estado becado y tal, pero así como para irnos del país. Se nos encogía el corazón de tener que dejar a mi niño atrás, pero las circunstancias que se nos dieron no nos permitió que se fuera con nosotros. Pero hemos confiado en el Señor. Dice su palabra que todos nuestros hijos serán enseñados por Él. Dice su palabra que herencia del Señor son nuestros hijos. Aunque dejamos un pedacito de nuestro corazón atrás, sabíamos que estaba en las manos de Dios y que Dios lo estaba cuidando. Una decisión bien difícil, otra de las tantas que hemos tenido que tomar. Pero le damos gracias a Dios por eso, porque ahora no estábamos solos, confiamos en el Señor y sabía que Dios estaba guiando nuestros pasos y todas las puertas Él las había abierto delante de nosotros y por ellas estábamos caminando. Bendito sea mi Rey. Ahora lo veo casado, el hombre tan luchador en el que se ha convertido, con carnet de conducir, manejando. Y yo digo, Señor, es asombroso
es asombroso lo que tú haces. Solamente hay que ponerte un carbón en las manos y tú lo conviertes en un diamante. Aleluya. Le damos gloria a Dios. Y todavía Dios está orando, todavía está siendo procesado. El Señor cumplirá su propósito en su vida. Era una decisión poderosa. Ya había fallecido mi abuela, que falleció con bastante anciana, que Dios nos permitió cuidarla todo el tiempo que nos fue posible. Si viste la primera parte del testimonio, bendito sea Dios, te había contado la cantidad de golpes y todas esas cosas que había recibido de ella, pero también te había hablado de las cosas buenas que tenía. Y entonces se nos permitió que llevarla a Cristo al final de sus días. ¡Qué bendición! ¡Qué lindo es Dios! Aleluya. Y pudiéramos depositar nuestro amor en ella y que pudiéramos perdonar, y fue una manera de libertar nuestro corazón, dándole amor. Recibíamos, porque cuando damos siempre recibimos. Pues Dios es amor, dice la palabra, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Por qué? Pero no es porque lo tengamos nosotros, no. Es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Oh, Rabaquía, la Bachete de Bequende. Oh, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso ahora podemos cubrir multitud de pecados. Por eso ahora podemos pasar por alto las ofensas. Por eso ahora podemos ir una segunda milla. Aleluya. Y pasar por alto algunas cosas, muchas cosas, y perdonar. Porque Dios nos ha entrenado para eso. Pues nos salimos de Cuba para España y ¡qué maravilla! Todo era nuevo, todo era diferente. Las calles, es cuando tú miras todo, que no sé si te ha pasado que entras en una tienda, que hay muchas cosas y como que te agobias un poco de que hay tantas cosas que ver y que mirar, que te agobias un poco. Pues así fue. Era tantas cosas nuevas para nosotros, de un país tan poco desarrollado como el cubano al de España. ¡Qué maravilla, Dios! Solo en Él comenzaron a pasarme cosas buenas, porque de cierto dice la palabra que toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Las cosas buenas comenzaron a pasarnos, porque salir de Cuba, el que es de allá lo sabe, es como sacarse de la lotería. ¿Sabes cuántas personas han muerto en el camino y se tiran a la mar tratando de llegar a Estados Unidos, pasando esas 90 millas? ¿Cuántas personas y mujeres salen tratando de encontrar un extranjero en las calles para salir del país, huyéndole a lo que pasa en nuestro país, que no es el tema? Entonces, como llegamos y empezamos en un centro de restauración, pero ¿sabes qué? Llegamos en el tiempo de 2008-2014, que fue la depresión económica, fue el tiempo de crisis económica en España. Y era difícil, encontramos trabajo los primeros 3 meses, pero después se nos hizo un poco difícil. Y Dios, que siempre está abriendo puertas, la hermana de mi esposo, que había salido un año antes hacia España, nos habló y nos fuimos con ella para las Islas Canarias, para allá, para Tenerife, y allí comenzamos a trabajar. Bendito sea Dios. Y entonces estábamos trabajando en el tomate y la columna en ese tiempo se me lastimó un poco. Cuando yo servía a Dios a tiempo completo en Cuba, ni me enteraba de los problemas de columna que tenía, que por cierto se me habían generado en el tiempo de que trabajaba el espiritismo y que prestaba mi cuerpo para que el enemigo lo usara a su disposición. Y eso fue, las fuerzas que hacía fueron las que me convirtieron esa columna con ese problema. Tenía hernias discales por todos lados. Pero trabajaba para Dios y ni me había enterado de que las hernias existían. Pero hubo un tiempo en Tenerife, cuando me empecé a entristecer, había una nostalgia por mi hijo, por la casa, porque todo era muy hermoso, teníamos de todo lo que necesitábamos o deseábamos. Pero la nostalgia como que me apagó un poco, y la tristeza. Y en ese tiempo
el enemigo empezó a afligirme. Intenté congregarme en una iglesia cerca de la casa, pero eran donde podía ir caminando, ¿no? Pero eran extranjeros, eran africanos y no hablaban español. Intentaron traducir un poco, pero les era complicado y al final, bueno, no pude asistir más. Bueno, la enfermedad, las hernias discales me tiraron para la cama en ese tiempo, donde estuve apagada. Y Dios trataba conmigo en esa cama. Aleluya, porque el Espíritu nos anhela celosamente. Él no nos deja, dice que nadie nos arrebata de su mano. Y está ahí guardándonos. Él es nuestro guardador y la sombra de nuestra mano derecha. Le doy gracias a Dios por eso. Y entonces cuando yo pensé que me iba a tener que ir a operar a Cuba, debido a que la lista de espera era súper grande, y entonces estábamos en el hospital del norte, La Candelaria, donde está la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, donde ahí es que se hacen las mayores operaciones y las mayores cosas. Y yo dije, bueno, vamos a tener que irnos para Cuba, voy a tener que irme para Cuba a operar por la lista de espera tan larga que había. Pero mi Dios es bueno y maravilloso. Bendito sea Dios. Resulta que me llamaron de la parte sur, donde habían hospitales privados que a veces prestaban servicio a la población de seguridad social, y allí me operaron. Y por cierto, me operó una de las mejores cirujanas que había en ese momento allí, que era la doctora Mebarak, de la hermana de Shakira, porque cuando Dios hace algo, lo hace a lo grande, aleluya, lo hace por todo lo alto. Así es nuestro Dios. Dice que nos da más aún abundantemente de lo que pedimos, creemos, aleluya, Él nos da más abundantemente. Pues nada, me recuperé muy rápido. Pero para mi esposo empezó un tiempo que estaba trabajando nuevamente y intentamos traer a mi hijo, pero no pudimos traerlo. Nos lo negaron en ese tiempo, pero Dios tenía unos planes para nosotros. Él es el que tiene calculada la trayectoria. Dice la palabra, aleluya, que Él comienza una obra y Él la termina. Él cumplirá su propósito en nosotros. Sí, Señor. Entonces mi esposo decidió irse a Estados Unidos a trabajar y allí esperando a reagruparme, a reunirnos nuevamente. Y yo, como me recuperé también, comencé a trabajar después en un hotel. Pero ahí el enemigo empezó a acecharme en ese tiempo de soledad, porque estuvimos unos años separados. Yo estaba en Tenerife y mi esposo en Estados Unidos, y estuvimos unos años separados mientras él me reagrupara. Y yo recuerdo las tentaciones del enemigo acechándome, y en una ocasión entré a una habitación que estaba llena de dinero. Los clientes parece que habían tenido una fiesta, no lo sé, y habían salido, uno estaba dormido por allá por el cuarto y la habitación llena de dinero, por donde quiera había dinero. Bendito sea Dios. Y el enemigo quería tentarme, pero verdaderamente el Espíritu enseguida vino, porque la palabra de Dios está en nuestro corazón. Dice que la simiente de Dios mora en nosotros, y cuando hemos aprendido y conocemos y tenemos temor de Dios, el temor de Dios nos aparta del mal. Dice la palabra que no seamos vencidos por lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Y gracias a Dios salimos en victoria sin tocar un céntimo de aquello. Después vino otra tentación, porque el enemigo de todas maneras quería robarme el plan de Dios para mi vida. Y entonces en ese momento fue un cliente noruego, lo recuerdo bien. Y entonces enamorándome a todas horas. Y eso a pesar de que yo le decía que era casada. Él quería de todas maneras que llevarme para su país y que se iba a casar conmigo. Pero aleluya. Por precio hemos sido comprados. Dice la palabra que Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que nos dará con la tentación la salida. Bendito sea Dios. Y pues sí, pudimos resistir esa tentación. Y ya al poco tiempo, ya de Estados Unidos, me llamaron a la embajada para entrevistarnos de lejos. Él estaba en Estados Unidos y nuevamente teníamos que pasar por la misma situación. Pero él desde allá y yo acá. Y bueno, enseguida Dios nos reagrupó
y estuvimos juntos allá en Estados Unidos. Qué clase de bendición. Estuvimos congregándonos en la iglesia Segadores de Vida, allá en Miami, con el pastor Rudy Gracia. Y después nos fuimos otro tiempo a vivir a Houston, y allá estuvimos congregándonos en la iglesia de Lakewood con Danilo Montero. Así que fíjense, aleluya, Dios nos sacó de allá de Cuba y ya nosotros andamos por Estados Unidos paseando y congregándonos en aquellas ciudades. Qué maravilloso es Dios. De aquellos tiempos de tristeza, Él cambió mi lamento en baile. Aleluya. Él llenó mi vida de amor. Llenó mi vida. Aleluya, Señor. Él sacó, aleluya. Oh, bendito sea Dios. Él sacia de bien nuestra alma. Rescató del hoyo nuestras vidas. Él nos cubrió, aleluya. Él nos cubrió de favores y de misericordia. Dios ha sido bueno conmigo. Aleluya. De tal manera que hemos olvidado las tristezas. El que vio mi primer testimonio pudo ver concentrada, aleluya, toda la tristeza de una persona, todas las cosas malas que pude vivir. Pero mi Dios, que ha sido bueno, me rescató de las tinieblas a su luz admirable para darnos vida, y como dice su palabra, vida en abundancia. A Él sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Dios te bendiga y te guarde en este día. Bendiciones. Shalom.